Quiero hablar de un tema que yo creo que nos va a ayudar como líderes. En primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8, ya todos se lo saben, pero quiero hablar sobre cómo enfrentar la oposición. Es el tema, cómo enfrentar la oposición. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a orar. Bendito es el nombre del Señor. Estamos comenzando un nuevo año. Hay cambios en la directiva, hay algunos cambios, nuevos planes, cada uno. Creo que estos mensajes es más para los líderes, pero podemos usarlo también en nuestra vida. Sabemos de que la palabra se puede usar, se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces podemos aplicarlo en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, en aquello que tal vez encontremos resistencia, encontremos oposición. Entonces lo que voy a hablar nos va a ayudar en todas las áreas, aún en nuestras familias, tal vez con la pareja o con los hijos, o planes que tenga como pareja, nos puede ayudar, creo que en todas las áreas. Todos en algún momento encontramos oposición. Y lo que dice el apóstol Pedro nos manda a estar despiertos. Y sabemos de que cuando el apóstol nos dice de que velemos, no se refiere a que no durmamos, a que no o que tengamos vigilia como hacemos aquí literalmente a las 12 o 1 de la mañana, sino se refiere a que nosotros estemos despiertos, estemos alertas, que estemos atentos a lo que pasa alrededor. Cuando nosotros sabemos de que en cualquier momento puede haber un ataque, puede pasar algo, nuestros sentidos están despiertos. Nuestros ojos están alertas a lo que vaya a pasar. Y ahí es donde el apóstol Pedro nos dice de que estemos despiertos. ¿Por qué es necesario que estemos despiertos? Porque dice que nuestro adversario, nuestro enemigo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien desviar, a quien sacar del camino, a quien tumbar. Por esa razón el apóstol nos manda a que estemos despiertos, a que estemos velando y estemos vigilando alrededor, lo que pasa alrededor. Y ese es el consejo que nos da el apóstol Pedro, porque nuestro enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Cuando enfrentemos su plan, vamos a encontrar resistencia, vamos a encontrar oposición. Todos, como decía hace rato, todos en algún momento enfrentamos oposición. En la Biblia vemos personajes que en su momento enfrentaron, algunos tal vez aún todavía como cristianos enfrentamos oposición, y va a haber oposición. Aún hasta después va a haber oposición en todas las áreas. Encontramos a los profetas, encontramos a los reyes, aún los ángeles, el mismo Señor Jesús. Toda persona enfrenta oposición en algún momento. Aún escribía y pensaba aún con los papás a veces de la novia o de la muchacha con la que andábamos o con la que uno quería casarse, aún con los padres, había oposición a veces, muchas veces. Entonces, en cualquier momento nosotros vamos a encontrar oposición. En cualquier momento va a haber alguien que nos oponga. En algún momento vamos a encontrar resistencia.
Entonces, el punto no es si vamos a enfrentar, sino el asunto es cómo enfrentamos esa resistencia. Si dejamos de que esa resistencia, de que esa oposición nos aparte o nos haga desistir de lo que estamos haciendo, o esa resistencia, esa oposición nos va a animar, nos va a fortalecer para seguir avanzando, para seguir en lo que estamos haciendo, para seguir con los planes, para seguir con la visión que Dios ha puesto en uno. Ese es el punto. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo enfrentar la oposición. Y cuando hablamos acerca de la oposición, sabemos de que no es, hablando dentro de la iglesia, sabemos de que no es de personas que están fuera de la iglesia. Hablando de los líderes dentro de la iglesia, va a haber oposición dentro de la iglesia. Por eso, estaba escribiendo esto y si usted lo quiere, después lo puedo pasar para que le saque copias. O si usted quiere leer el libro, se lo puedo prestar. O si usted quiere leer el libro de Nehemías, usted tiene el libro de Nehemías para que lo lea. Y ahí vamos a encontrar, porque esos puntos los saqué de este libro que se llama Transiciones, de Dan Sutherland, que habla acerca de los cambios, pero basado en el libro de Nehemías. Cuando hablamos del libro de Nehemías o cuando hablamos acerca del liderazgo, casi la mayoría se va con el libro de Nehemías, porque fue un líder, una persona que hizo un movimiento en un corto tiempo, en tan poco tiempo. Por eso cuando se habla acerca del liderazgo, siempre se va y se toma como referencia a Nehemías. Y todo lo que él pasó, todo el proceso que él pasó para lograr la construcción de los muros, creo que unos 50 días. Entonces, por eso es una referencia cuando se habla acerca del liderazgo. Pero en este tema, este capítulo, solamente voy a tratar acerca de la oposición. Nehemías quería la reconstrucción, o él sentía, había en él esa necesidad, ese deseo, miró el deseo, miró la necesidad que había en Jerusalén, y él dijo, o él se empezó a meter en ayunos, se empezó a meter en oración, y él empezó a orar y a pedirle a Dios, y nació en él ese deseo de reconstruir, de levantar los muros de Jerusalén, y para eso tuvo un proceso, pasó todo un proceso, pero cuando llega ahí, y uno dice, como decía este escritor, de que el que menos tal vez debería de enfrentar, al que menos se le debería de oponer, era Nehemías, porque él quería levantar algo que para el pueblo de Israel representaba la fuerza, o representaba una defensa. Sabemos de que en aquel tiempo, cuando las murallas de una ciudad representaban debilidad, y aún Nehemías decía de que cómo van a estar, cómo las puertas, cómo los muros van a estar derribados, qué van a decir las otras ciudades de nosotros, que nuestro Dios no nos puede ayudar. Entonces, los muros en aquel tiempo representaban la fuerza, representaba también como la defensa de Dios. Y el que los muros estuvieran derribados era como una humillación, era como una vergüenza. Y entonces el pueblo en general, ¿por qué el pueblo se tendría que oponer? No debería de haber oposición, sino que al contrario, el pueblo se tendría que haber unido. Pero no, el pueblo se opuso, hubo resistencia con Nehemías. Y eso lo podemos encontrar, y eso lo vamos a encontrar dentro de la iglesia. Aun cuando nosotros queremos hacer algo, queremos levantar algo, y uno mira una necesidad, uno quiere hacer algo que tal vez uno piensa que puede ayudar a la iglesia a hacer cambios tal vez, o hacer cualquier trabajo, un proyecto, lo que sea, y encontramos oposición, encontramos resistencia, pero uno dice, ¿por qué? Si esto es para el bien de la iglesia, ¿por qué mejor no nos unimos? ¿Por qué no nos ayudan y lo hacemos? Porque esto es para el bien de la iglesia. Pero como decía, siempre hay oposición, siempre va a haber oposición, siempre va a haber resistencia. ¿De quién? Como primer punto, ¿de quién o de dónde viene la resistencia? Decía de que la resistencia, la oposición va a estar dentro de la iglesia, va a estar aún dentro de la familia, tal vez con la pareja, con el esposo, con la esposa.
La resistencia va a venir dentro de la persona, de un amigo, de un familiar, de un hermano de la iglesia, de un líder de la iglesia. Va a venir de una persona cercana. Cuando vemos ahí en el libro de Nehemías a un profeta, que se decían profetas o profetizas, llegando, queriendo interrumpir la obra, queriendo desviar, queriendo desanimar a Nehemías. Jesús, cuando Pedro le dijo, ¿cómo vas a permitir? Que de ninguna manera permitas que te pase eso. Entonces el mismo Jesús, los fariseos que se le ponían, el mismo Jesús encontró resistencia o encontró oposición en su ministerio, en lo que él estaba haciendo, en la visión, en el plan que él traía. Entonces nosotros, si dice que si esto hicieron con él, ¿qué no harán con nosotros? Entonces nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que estar alertas. Por eso el apóstol Pedro nos dice de que estemos velando, que estemos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Dice Dan de que todo el que trate de hacer algo para Dios encontrará resistencia. Todo el que trate de hacer algo para Dios encontrará resistencia. Sabemos que dentro del cristianismo, o en sí en este mundo, sabemos que en el mundo solamente hay digamos, dos partes o dos bandos: está Dios y está el diablo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer algo para arrebatar o para que las almas se salven, algo para que uno crezca, para que la iglesia se expanda, sabemos de que el enemigo a eso no le va a gustar. Entonces, dice de que cuando nosotros queremos hacer algo, siempre en algún momento vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar resistencia. Y la oposición, como dije, viene de todos lados y viene de quien a veces menos lo esperamos. Decía de que cuando nosotros podemos tal vez sorprendernos de quién se nos oponga, de quién se nos resista. Cuando nosotros estamos preparados, cuando nosotros tenemos en mente de que vamos a encontrar oposición a lo que hagamos, tal vez nos sorprenda de quién viene esa oposición, pero no nos va a sorprender la oposición en sí. Tal vez nos sorprendamos de que uno de los líderes se nos oponga. Tal vez nos agarre por sorpresa de que el mejor amigo se nos oponga, pero no nos va a agarrar por sorpresa la oposición en sí, porque ya sabemos nosotros de que vamos a encontrar oposición. ¿Por qué viene la oposición? La oposición, como decía, vendrá de líderes, amigos, familiares, personas cercanas, aquellos de que dicen ser enviados de parte de Dios. Jesús dijo que sus enemigos serán los de su propia casa. Nehemías encontró a Nehemías, una supuesta profetisa, llegó a advertirle. Mateo 7:15, alguien puede leer lo que dice en Mateo 7:15. Dice: guárdense de los falsos profetas. Uno de estos profetas o una de estas profetisas llegó a Nehemías queriéndole hacerle desistir de la obra de lo que estaba haciendo. La oposición vendrá de quienes la oposición vendrá de quienes no entienden el cambio. Cuando hablamos de planes, de proyectos, sabemos de que van a tener que haber cambios. Vamos a tener que hacer cambios dentro de la iglesia o hacer cambios en lo que nosotros queremos hacer, en lo que nosotros queremos mejorar. Entonces, cuando hay cambios, hay personas que no entienden ese cambio. Bueno, ¿ese cambio para qué? ¿Por qué? ¿Se necesita hacer ese cambio? Entonces ahí va a haber gente que no va a entender el cambio. ¿Por qué se está haciendo? ¿Para qué quieren un cambio? Entonces, esas personas pues se van a oponer al cambio. La oposición vendrá de quienes no entienden el cambio, pero simplemente no les gusta también. El otro grupo dice de que la oposición vendrá de quienes entienden el cambio, de que sí saben, de que tal vez sepan que necesitan hacer ese cambio, pero simplemente de esa manera no les gusta. No es como ellos quisieran. Entonces ese es otro grupo. El otro grupo dice que la oposición vendrá de quienes están controlados por el enemigo.
lo que decía ahí en Mateo 16:23, donde Pedro le dice a Jesús, no permitas que te pase eso, ¿cómo vas a permitir, cómo vas a dejar? Entonces, la oposición va a entrar de personas que estén influenciadas por el enemigo. Entonces, ese es el otro grupo. El otro grupo dice de que la oposición vendrá de quienes, tal vez aquí ya vemos muchos, dice la oposición vendrá de quienes les encanta llevar la contraria. El otro grupo dice de que se va a oponer solamente por llevar la contraria. Que tal vez ahí nos incluimos, gallo. Tal vez hay personas que no tienen que hacer y con tal de llevar la contraria, con tal de discutir, simplemente nada más por eso se oponen a los cambios, no quieren que se haga nada. Muchas veces nos acostumbramos también a la situación, nos acostumbramos al estado en que estamos y hacer cambios como que nos asusta. Entonces hay muchas cosas por qué la gente se opone, solamente son algunos puntos, pero hay muchas cosas por qué la gente se opone a los cambios, porque uno encuentra resistencia a la hora de hacer cambios. Ahora uno de los pasos van a ser solamente 2 pasos de 10 puntos cada uno. El primer paso para enfrentar, cómo enfrentar la oposición. Les decía de que cuando nosotros tenemos un proyecto, cuando Dios ha puesto en nosotros una visión, un deseo, algo que queremos hacer, debemos de estar conscientes de que vamos a encontrar oposición. Muchas de las veces, como decía al principio, de que nosotros creemos, tenemos buenos planes, tenemos buenos proyectos, algo que sabemos que le va a beneficiar a la iglesia, y nosotros vamos con la esperanza y entramos y llegamos a la presidencia o llegamos al liderazgo, con esa idea de que todos nos van a apoyar, de que todos van a estar de nuestro lado, de que todos se van a unir a nuestra misión, de que todos van a estar con nosotros en el grupo para llevar a cabo ese plan, ese proyecto. Y tal vez eso es lo que al final nos desanima, porque después nosotros nos damos cuenta de que la gente que nosotros pensábamos que nos iban a apoyar es la que más nos critica, o es la que se opone a lo que estamos haciendo, es la que empieza a juzgar, a criticar, a murmurar lo que se está haciendo. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que vamos a encontrar oposición, de que vamos a encontrar resistencia, eso ya no nos va a preocupar, sino que eso nos va a animar para seguir adelante. Sabemos de que si algún lugar, alguna ciudad es advertida sobre un huracán, sobre una tormenta o sobre un desastre que llegue o que vaya a llegar a esa ciudad se va a preparar. Vemos en las noticias cómo a veces las ciudades compran maderas y empiezan a reforzar las ventanas y puertas y empiezan a buscar sus papeles más importantes o cosas necesarias. Entonces la gente se empieza a preparar porque sabe que va a venir un huracán, sabe que puede llegar un desastre a esa ciudad. Pero si nosotros no nos preparamos, esa tormenta, ese huracán o eso que venga nos va a agarrar por sorpresa, y a la hora de querer actuar no vamos a tener tiempo de actuar, no vamos a poder pensar, no vamos a poder razonar en ese momento. Por eso, cuando nosotros queremos hacer algo, tenemos que tener presente de que vamos a encontrar oposición, de que va a haber alguien que se nos va a oponer. Va a haber alguien que va a querer llevarnos la contraria. La oposición, la resistencia viene de muchas maneras, viene de diferentes formas. Una de ellas es apatía. ¿Qué es apatía? Dice un diccionario, la apatía hace referencia a la desidia, el desgano, la indiferencia y la falta de esfuerzo o simplemente desinterés. Cuando nosotros queremos hacer algo, dice que vamos a encontrar apatía, vamos a encontrar personas, vamos a encontrar líderes, hermanos que no quieran trabajar, que no les interesa simplemente el trabajo, que no les interesa el cambio que se vaya a hacer, tal vez estén desanimados, no se esfuerzan por apoyar la visión, la obra, son indiferentes, les da igual si se hace o no se hace, les da lo mismo. Entonces vamos a encontrar apatía. En Nehemías 3:5, alguien puede leer, si pueden estar
velando para que me ayuden con los despiertos, para que me ayuden con los textos. Nehemías 3:5. ¿Quién dice? Los grandes. Dice que no se prestaron para ayudar a la obra. No les daba igual. Había un desinterés de los líderes. Había un desinterés de los líderes. Había indiferencia a lo que se estaba haciendo. Segundo punto, espere enojo. Nehemías 4:1. Dice que se enojó. Y él era uno de los líderes. Parece que él era el gobernador de Samaria. Entonces se enojó. Entonces cuando nosotros emprendemos un proyecto, tenemos que estar atentos. Sabemos que tenemos que esperar oposición, y la oposición puede venir por apatía o puede venir por enojo, puede venir también por burlas, por menosprecio. Algo que tal vez me voy a detener un poco acá. Nehemías 4:1 dice de que hicieron escarnio, se burlaban. Y algo que miraba aquí, dice que ellos se empezaron a burlar de lo que estaban haciendo, se empezaron a burlar de los judíos, se empezaron a burlar de los que estaban trabajando, de los que estaban levantando las murallas. Y dice de que empezaron a decir de que si hasta si una zorra se paraba por ahí le iba a tirar. Entonces encontró burla, y sabemos de que cuando alguien se burla de uno, pues eso lo desanima. Uno aún hasta afecta tal vez a nuestra autoestima. La burla tal vez no sé si sea lo peor, pero es algo difícil para aquella persona que recibe la burla. Entonces, y era lo que este líder estaba haciendo con los judíos, estaba haciendo con Nehemías y los que le estaban ayudando en la obra. Otra de las cosas que me llamó también la atención ahí era de que había menosprecio. En una de las versiones dice de que escúchanos, Dios nuestro. En esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice: escúchanos, Dios nuestro. Esa gente nos humilla y nos insulta. La gente, los líderes, el gobernador, dice que le estaba insultando, humillando. En otras versiones dice cómo se burlan, cómo somos menospreciados, cómo somos despreciados. Había un desprecio, un menosprecio, había burlas para el pueblo de Israel, para el pueblo que estaba trabajando en esa obra. Y pensaba en esto, porque me detenía en esto, porque antes de que hiciéramos la obra el sábado con hermano Moisés, en otra plática que teníamos, nos decía alguien de que para uno aconsejar a matrimonio, para uno dar consejería matrimonial, uno tiene que por lo menos estar casado. Que la experiencia es lo que da más autoridad, o la experiencia es lo que sirve más a la hora de aconsejar a una persona que no es cristiana, claro. Entonces, cuando uno escucha eso, uno tal vez piensa en el menosprecio. Por eso dice Pablo allá: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero si nosotros decimos, si alguien dice, no, es que tú no tienes experiencia, entonces no hagamos caso tampoco a lo que dice el apóstol Pablo, o estamos desobedeciendo lo que la Biblia dice, porque el apóstol Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y sabemos de que el Timoteo, hablando de Timoteo, era uno de los líderes también, era uno de los pastores que Pablo recomendó, que Pablo puso ahí en esa iglesia. Pero si nosotros decimos de que alguien que no está casado no puede hablar de matrimonio, entonces tenemos que echar o dejar de fuera muchas cosas que la Biblia enseña. Pero entonces cuando nosotros meditamos pues en esto, porque digo, si nosotros, ¿cuántas veces nosotros somos humillados? ¿Cuántas veces nosotros, aunque uno esté casado, tal vez, creo que a veces personas que aún siendo casadas, hay personas que no aceptan su consejo, hay personas que no aceptan aún, si hablamos de experiencia, hay personas que siendo casadas no aceptan la experiencia que ellos tienen para aconsejar. Entonces, cuando hablamos y pues meditando acerca de esto, hay muchas cosas que nosotros entonces no podríamos aconsejar. O hay muchas cosas, y uno dice de que la experiencia, uno toma en cuenta como referencia la experiencia, hay muchas cosas que uno no tendría que estar haciendo. Entonces, la mayoría tal vez tendríamos que estar sentados o esperar a ver quién nos viene a aconsejar, buscar a alguien que nos viene a aconsejar o a decir algo. Entonces, yo de que está
estaba pues meditando en eso, porque no solamente es uno como joven, yo eso digo de que en todas las áreas y hay personas que simplemente no aceptan el consejo, hay personas que simplemente no quieren ser aconsejadas, hay personas que que simplemente no reciben el consejo. Hay personas que se cierran solamente a que alguien les pueda decir algo, a que alguien les enseñe. Sí, por eso digo de que si uno dice de que, o si uno tiene esa idea de que si alguien no casado, digamos, con el tema del matrimonio, si alguien no está casado, no puede aconsejar a parejas, entonces dejaríamos de fuera aún al rey David, porque pues, como esposo no tiene buen ejemplo. Dejaríamos de fuera a Salomón, porque como esposo tampoco, como padres no tuvieron buen ejemplo. Entonces, pero dice la Biblia de que todo lo que se escribió es para que nosotros aprendamos. Pero digo, estas son cosas que a veces uno se cierra solamente, o tal vez porque uno no quiere ser aconsejado que un joven, y tal vez tal vez personas mayores digan eso de que, bueno, pero si tú eres un muchacho, ¿cómo me vas a enseñar a mí? O sea, yo he vivido más, yo conozco más, ¿cómo tú me vas a enseñar a mí? Entonces son ideas que a veces que uno se forma. Yo a veces cuando estoy con los niños, a veces me quiero quitar el cinturón ahí, pero no me hacen caso. Pero miro ahí cómo entre ellos se organizan y a veces están haciendo escándalo jugando y entre ellos se organizan y hay un líder y todos se calman y todos calladitos. Entonces ahí es donde yo aprendo, los niños me están enseñando a mí. O sea, tiene que haber un orden, tiene que haber alguien que lidera un grupo. Pero si yo digo, bueno, es que son niños, no me van a enseñar, yo me estoy cerrando, me estoy perdiendo de aprender algo que me pueda ayudar a mí. Por eso decíamos la otra vez de que cuando uno quiere aprender, tiene que estar abierto a aprender de todas formas, de cualquier cosa. Cuando uno está abierto a aprender, si uno no quiere aprender, uno se va a cerrar también a todo. Pero es importante, y digo que me llamó la atención este pasaje de cómo estos líderes se oponían, no solamente se oponían, se burlaban, se humillaban, insultaban a todo lo que estaba ya trabajando. Lo otro es espere críticas y murmuración. Cuando el pueblo mientras el pueblo trabajaba, sabemos de que el que estaba al frente de toda esa oposición, de toda esa rebeldía, era Sanballat, y era el que criticaba, el que se burlaba, el que enviaba mensajeros, y era el que estaba al frente de toda esa resistencia. Entonces, era el que estaba liderando toda esa oposición. Entonces, espere apatía, espere enojo, espere burlas, espere desprecios, menosprecios, espere críticas, murmuración. A Nehemías lo criticaron. Estaba viendo algo aquí sobre la crítica y murmuración. La crítica es algo más público, más directo. Cuando uno empieza a hablar directamente de un público a algo sobre una persona, la murmuración dice de que es más privado. La murmuración se hace cuando la persona de quien se habla no está presente. Esa es una de las diferencias entre la crítica y la murmuración. Hablando de la crítica, también sabemos de que hay crítica positiva y crítica constructiva y crítica destructiva. Entonces, pero la crítica en sí es más directa. El tercer punto es que mantenga el rumbo. A pesar de todas estas formas, todas estas maneras o personas, o de las maneras que la oposición, la resistencia se manifieste, no hay que dejar lo que uno está haciendo, hay que seguir. Dice este escritor, si el enemigo logra desviar al que tiene la visión y a su equipo, alcanza el éxito dejar toda la visión a la deriva. Si el enemigo si el enemigo desvía
al que tiene la visión, si el enemigo desvía o hace que el líder deje de hacer, pare el trabajo, pare lo que está haciendo, y claro que si se para el líder, pues se va a parar todo el grupo. Entonces dice que si el enemigo logra hacer eso, alcanzará el éxito, va a lograr su propósito. Entonces, pues dice que si nosotros emprendemos un proyecto, no tenemos que dejarnos vencer por el enojo de algunos líderes, por la indiferencia de algunos, por la crítica de algunos, por la murmuración de algunos, sino que hay que seguir el rumbo, hay que seguir con el proyecto, hay que seguir con la visión. Proverbios 29 y 18 dice de que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay una visión, donde no hay alguien que guía, donde no hay alguien que esté haciendo algo, el pueblo se desvía. Por eso necesitamos un líder, se necesita un líder, alguien que dirija el proyecto, que dirija la visión. Esa es la importancia de un líder. Porque si no hay un líder, o si el líder cae, la obra se detiene. Y no solamente la obra se detiene, por eso alguien puede leer ahí en Zacarías 13:7. ¿Por qué el enemigo ataca al líder? ¿Por qué el enemigo ataca a la cabeza? A Zacarías capítulo 13, verso 7. Hiera al pastor y serán dispersas las ovejas. Cuando el líder cae, cuando el líder es desviado, aún el pueblo sufre. Aún el pueblo se detiene, se estanca, se desvía. Aún dice de aquí, se dispersan. Cada uno agarra por su lado. No hay un líder, no hay alguien que los guíe. Entonces, como no hay alguien que los guíe, cada quien agarra por su lado, cada quien busca su camino, cada quien busca por dónde ir. Esa es la importancia de que el líder siga su rumbo, no importando lo demás. Pero para mantener el rumbo también tenemos que hacer otras cosas. Para mantener ese rumbo tenemos que estar con la oración. Nehemías 4 y 5. Algo que Nehemías hacía, o algo que vemos ahí en el libro de Nehemías, es de que él, todo lo que él pasaba, todo lo que venía a él, contra él siempre se iba a orar. Como él tenía esa comunión con Dios, esa relación con Dios, de que cualquier cosa que pasaba, él se iba a orar. Todo lo dejaba todo en las manos de Dios. 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el valor de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Amén. Ahí vemos a Nehemías orando y pidiendo a Dios por lo que estos hombres estaban haciendo contra ellos. Entonces lo que él siempre hacía era siempre se iba a orar, siempre cuando llegaba oposición y cuando sentía que algo andaba mal, él siempre se iba a orar. Siga con el trabajo y animando a... Por eso es importante que nosotros como líderes sigamos con lo que estamos haciendo. Si Dios puso eso, si Dios puso ese deseo en nosotros, si Dios puso esa necesidad en nosotros, tenemos que seguir con eso, seguir trabajando, seguir animando a los demás. Con la radio, a veces hemos pasado algunas cosas y yo en lo personal me desanimo a veces por las cosas que pasamos, pero es que le mando mensajes ahí, hay que esto es de Dios, si Dios abrió esas puertas, pues hay que seguirlo. Y de esa manera hemos estado, pero si uno se desanima, si uno le pone atención a las cosas que pasan, uno dejaría todo lo que uno está haciendo, uno pararía toda la obra, la visión se detendría, cada vez el crecimiento en la iglesia se detendría. Si nosotros paramos, si nosotros hacemos caso a las críticas, a las burlas, a las murmuraciones, tal vez Dios ya tiene algo, tal vez Dios ya puso algo en el corazón de cada uno. Yo creo que cada uno tiene un plan, yo creo que cada uno tiene un proyecto. Yo creo que Dios ya sembró esa semilla en cada uno. Dios ha puesto una visión, yo creo, en cada uno. Y tal vez por diferentes razones, por diferentes motivos, no hemos querido levantarnos, no hemos querido hacer eso que ya Dios está en nosotros, que ya Dios puso en nosotros. Cuando Nehemías preguntó cómo estaba el pueblo, cómo está la gente, cómo está el templo,
Nehemías había un deseo en él por saber cómo estaba la ciudad. Y dice que al escuchar lo que su hermano le dijo, él empezó a llorar. Eso le dolió en su corazón. Él sintió ese deseo, esa necesidad de ir allá con su gente, con su pueblo, a hacerlos, a ayudarlos en la construcción, levantar esos muros, a levantarles el templo, los servicios y todo lo que, restaurar todo. Había en él ese deseo, esa necesidad tal vez de ese mismo momento, que él hubiera podido tal vez en ese mismo momento de irse, porque ya Dios había despertado en él ese deseo. Yo creo que nosotros tenemos un deseo, yo creo que en cada uno hay un deseo. Yo creo que Dios en cada uno ha puesto esa semilla ya. Yo creo que ya en cada uno, como decía Jeremías, arde, el Espíritu de Dios arde, yo creo, en cada uno por algo que Dios ha puesto para que hagamos. Y por alguna razón, por algún motivo no lo hemos hecho. Pero Dios de alguna manera también va a ir limpiando, va a ir quitando cosas que nos detienen tal vez para hacer su propósito, para cumplir lo que Él ha puesto en nosotros. Pero si nosotros también nos metemos, porque como decía ahí con Nehemías, él sintió ese deseo, no solamente sintió ese deseo, sino que él empezó, desde ese momento él empezó a pedirle a Dios, él empezó a poner ese deseo, esa necesidad delante de Dios, empezó a orar y a clamar, pedirle guianza a Dios, pedir a que Dios obre aún con el rey. O sea, desde que él escuchó eso, de que había ese deseo en él empezó a pedirle a Dios ya, para que Dios empezara a obrar con el rey, empezara a obrar y a mover todos los medios, todo lo que él iba a necesitar para poder llevar a cabo lo que había en su corazón. Entonces, si nosotros ya hay un deseo, hay que pedirle a Dios, hay que ponerlo en las manos de Dios y pedirle a Dios de que Él ponga los medios, Él ponga las personas, Él ponga los líderes, lo que se vaya a necesitar para llevar a cabo esa visión, lo que se vaya a ocupar para llevar a ese proyecto. Si ya hay en nosotros ese deseo, hay que ponerlo en las manos de Dios para que sea Él acomodando todas las cosas que se vayan a necesitar. Entonces tenemos que seguir con la oración, tenemos que seguir trabajando, animando. Lo que hace el propósito de la oposición, el propósito del enemigo es desanimarnos, es que nosotros nos debilitemos, que nosotros paremos todos. Y ese es el propósito, pero nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir en la obra, tenemos que seguir animando también a los demás para trabajar. Y si vamos a la Biblia, Dios siempre nos ayuda. Dios siempre encontramos en la Biblia cómo Dios dice: esfuérzate, sé valiente, yo soy el que te sostengo, yo soy el que te levanto, yo soy el que levanta tu cabeza, yo soy el que está contigo. Entonces, cuando vamos en la Biblia, Dios nos anima, Dios nos impulsa. El Espíritu Dios nos hace levantarnos en momentos que nosotros no podemos, en momentos que nosotros tal vez nos desanimamos, o cuando sentimos de que queremos dejar tal vez ya el liderazgo y ya no queremos trabajar y queremos dejar ya todo. Pero vamos a la Biblia y Dios nos dice: esfuérzate, yo estoy contigo, anímate, levántate, cobra ánimo, no te desanimes. Entonces, sí, es Dios el que nos está siempre animando, siempre fortaleciendo. Siga con el liderazgo. Muchas de las veces, como decía, de que cuando vienen estas cosas a nuestra vida, cuando pasamos por todas estas situaciones y cuando llega uno como líder, uno quiere dejar todo. Uno tal vez hasta la primera, que uno no sienta el apoyo, que uno sienta de que no nos apoyan, de que están en nuestra contra. Tal vez en ese momento, cuando uno siente de que está ya desanimado y que ya no da para más, uno quiere dejar todo ya, o lo primero que uno dice: ya hasta aquí, que alguien siga, que alguien más siga, o yo ya no voy a seguir. Y eso es lo que uno hace, eso es lo que yo he hecho a veces, es lo que me ha pasado a veces. No solamente no solamente con los jóvenes, con el colegio, con la radio, en donde quiera, ha llegado un momento de que digo yo: ya no puedo, es mucho para mí, yo no alcanzo, no tengo tiempo para tanto. Hay momentos en que me he desanimado, pero como decía también la otra vez, hay un compromiso que uno tiene que cumplir, y ese compromiso nos anima.
Cuando uno sabe que tiene un compromiso con Dios, y tal vez con uno mismo, por ese deseo, uno se compromete no con las personas, uno se compromete con el deseo que uno tiene. Hay un deseo con el trabajo que uno tiene. Uno quisiera, si tal vez, y creo que con algunos he dicho de que si por mí fuera, o por el pastor fuera, o por algún hermano fuera, hace tiempo yo hubiera dejado la iglesia, hace tiempo yo hubiera dejado de estudiar. Si yo me fijara en las personas, si yo me fijara en los líderes, hace tiempo yo hubiera dejado de todo. Pero como me decía una, la que nos enseñaba a los jóvenes allá en México, ahorita ya no te puedes hacer para atrás, ahorita ya sabes, todo lo que sabes, ya no hay manera de hacerte para atrás. Ahorita lo dejé nada más allí. Entonces, hay un compromiso con uno mismo. Y una de las cosas también que dicen es de que un líder siempre tiene que estar aprendiendo. Llega un momento en que tal vez como líderes, los alumnos, digamos así, alcanzan al líder y el líder ya no sabe, ya no tiene más que enseñarle, que decirle. Si el líder, si el pastor, si el esposo o el que sea, el que está al frente, llega a ese tope y los que vienen detrás lo alcanzan, ya no va a tener nada más que darle, porque ese líder así llegó. Por eso un líder siempre tiene que estar aprendiendo, siempre tiene que estar investigando, siempre tiene que estar estudiando, metiéndose con Dios, estudiando la palabra, estudiando la Biblia. ¿Qué es lo que uno le va a dar? Porque si llega un momento en que los que vienen atrás nos alcanzan a nosotros como líderes, hasta ahí vamos a llegar también, y hasta ahí van a llegar ellos. Esa es la importancia de que los líderes, uno como líder, se esté preparando todos los días. Entonces hay que seguir trabajando y hay que seguir animando. No desanimarnos con todo lo que uno pueda ver. Seguir con el liderazgo, estar al frente, como decía hace rato, el texto de Zacarías. Si el propósito del enemigo es acabar con el líder, y si logra eso, si uno se detiene, si uno como líder se detiene toda la obra, se detienen los que vienen detrás y todo se para. Siga con la vigilancia. El texto que leíamos al principio, primera de Pedro 5:8, dice sobre ahí en Nehemías 4:22, se de noche sirva de centinela y en el día en la obra. Entonces en Elías él siguió trabajando y siguió estando al frente. Él no le hizo caso a Sanballat, no le hizo caso a las murmuraciones, a las críticas, y él siguió con su proyecto, siguió con el rumbo que tenía. Y es lo que el apóstol nos manda, que nosotros estemos despiertos, vigilando, que estemos velando, porque sabemos de que en cualquier momento puede llegar el enemigo de cualquier manera, de cualquier forma, usando cualquier persona, puede llegar a nuestra vida queriendo desanimarnos, queriendo parar la obra que estemos haciendo, queriendo desviarnos del proyecto, de la visión que tenemos, y se detendría toda la obra. Si él logra eso, sabemos de que habrá logrado su propósito. Solamente un repaso. Ya vamos a terminar. La oposición puede venir de todos lados. Puede vendrá por los líderes, amigos, familiares, personas, aquellos que dicen ser enviados por Dios. Puede venir de quienes no entienden el cambio. La oposición vendrá de quienes entienden el cambio, pero simplemente no les gusta. Vendrá de quienes son controlados por el enemigo. La oposición vendrá de quienes les encanta llevar la contraria solamente. ¿Cómo estar preparados? Es esperar oposición. Tenemos que estar esperando oposición. Tenemos que estar conscientes de que si vamos a hacer algo, vamos a encontrar oposición. La oposición puede venir como apatía, puede venir como enojo, burla, desánimo, desprecio, menosprecio. Puede venir como críticas, murmuración. A pesar de todo eso, tenemos que seguir el rumbo con la oración, trabajando, animando a los demás. Tenemos que seguir al frente y estar vigilando, estar atento
en lo que estamos haciendo y a los ataques o cosas que quieran venir en contra de lo que se está haciendo. Para terminar, Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A pesar de todas las críticas, murmuraciones, desánimos, todo lo que el enemigo quiera traiga, de todas las maneras, de todas las formas, a pesar de todo eso, dice el apóstol: si Dios es contra nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Hay que seguir trabajando. Cualquier proyecto que tenga, cualquier visión, no espere a que sea líder. Cualquier proyecto que tenga, pongan en las manos de Dios, habla con algunos de los líderes para que eso se lleve a cabo. Y así seguir trabajando, seguir en la obra, seguir con lo que Dios quiere que hagamos. Y si alguien quiere estas copias, puedo dar. Si alguien quiere leerse el libro de Nehemías, no tarda una semana, menos de una semana. Pero si quiere estas copias, son solamente 3 páginas. Voy a dejar el tiempo en la mano a Gloria para que ella nos despida. Y vamos a orar por el pastor. Que Dios te bendiga, que Dios lo guarde. Gracias por su atención. Ya,